Esta hora vamos a dar inicio a este estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3. Éxodo capítulo número 3, verso 1 al 10. Bendito sea el Señor. Antes de dar lectura a la palabra, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tus bondades, Señor. Gracias por habernos amado y habernos rescatado, Señor, habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Somos felices contigo y te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos has brindado. Te adoramos, te bendecimos, confesamos tus misericordias para nosotros que son nuevas cada día. Esta tarde, Señor, vamos a entrar en la meditación de la palabra. Vamos a leer tu palabra, vamos a meditarla. Bendice a tu pueblo. Bendice cada vida, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe. Ruego que bendigas también a todos aquellos que nos estarán mirando por las redes sociales. Rogamos que tu Espíritu Santo los toque, los liberte, los guíe por sendero de justicia, y que cada uno te busque y te exalte. Señor, tú vives para siempre y tú eres digno de ser alabado. He aquí mi vida, Señor, para compartir la palabra. Quita todo lo mío, establece lo tuyo, Señor, para que yo pueda darte la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la palabra. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Hored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel
ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Leemos hasta el 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ocupen sus lugares, hermanos, en esta tarde. Hoy he titulado el tema de hoy: el llamado de Moisés. El llamado de Moisés fue tan especial en una manera que Dios le apareció y le habló frente a frente. La Biblia habla de esta grande visión, cómo Dios aparece en una zarza ardiendo. La maravilla de Moisés es que la zarza ardía y no se consumía. Dios dirigió su palabra a Moisés para encomendarle una tarea de liberar a su pueblo Israel. Dios le había dado promesas a Abraham y diciendo: mi pueblo va a ser afligido en tal nación donde fue llevado. Va a ser afligido, pero de ahí yo lo voy a sacar. Dios llama a este hombre, quien había sido adoptado por la hija de Faraón, criado con toda la enseñanza egipcia, un hombre preparado militarmente, un hombre dotado de mucho conocimiento. Pero los versículos siguientes que vemos que Dios le da la comisión, pero Moisés empieza a manifestar: ¿quién soy yo para ir y liberar el pueblo de Egipto? Moisés sabía que había un potencial enorme en esa nación. Moisés sabía que no era fácil. Trató de rehusarse como todo ser humano. Él no tenía miedo porque no tuviera capacidad. Él era un hombre dotado de mucho conocimiento. Pero para enfrentar él a un imperio tan fuerte, no se atrevía. Pero la Biblia dice que Dios lo envió y Moisés fue a presentarse delante del faraón. Dios llama a hombres para su ministerio. Dios llama a mujeres para su ministerio. Y muchas veces nos resistimos, como lo hizo Moisés. Pero vamos a considerar los siguientes pasos. No era fácil la tarea que Moisés iba a desempeñar. En el capítulo 7 encontramos, hermanos, en el versículo 8 al versículo 12, la situación que Moisés empezó a experimentar, y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó
también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Era algo tremendo, una escena maravillosa ante el ojo humano. Ver cómo maderas, la vara de Aarón, una vara muerta en su mano, pero que Dios le estaba dando vida, hizo manifestar ante el faraón, ante sus sabios, la transformación de aquella vara en una víbora. Esto fue inmediatamente contestado por los hechiceros. Los hechiceros, los servidores de Satanás, estaban ahí en ese reino, haciendo frente a cualquier fuerza espiritual. Pero el poder de Dios iba en Moisés y Aarón. La primera derrota de la obra de los hechiceros fue totalmente cancelada. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos echó su vara y se convirtió en víbora. Pero la vara de Aarón, que era una víbora sola, destrozó a las demás. Las destrozó. Y los hechiceros empezaron a contradecir a Moisés. Cuando vino la segunda plaga, fue tremendo, la plaga de la sangre en el río Nilo. El río Nilo, dice los versículos 14 en adelante del capítulo 7, que los hechiceros hicieron lo mismo que Moisés. También multiplicaron la sangre. Sucesivamente, con las demás plagas, el pueblo estaba viendo una competencia que los hechiceros, usados por el diablo, resistían al poder de Dios. Era algo terrible. Las fuerzas del infierno también estaban ahí, pero el poder de Dios, los ojos de Dios estaban sobre su pueblo para sacarlo de la tierra de Egipto. Ahora, en el capítulo 8 y en el verso número 19, encontramos aquí un reconocimiento de los hechiceros al poder de Dios. Y dice así la palabra: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros empezaron a sentir que no era Moisés, que no era Aarón, que no era la vara, sino que el dedo de Dios estaba apuntando sobre ellos. Estaban sintiendo el peso. El capítulo 9, el verso número 11 dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Dios le dijo a Moisés: preséntate ahora otra vez, y va a haber un sarpullido, va a haber úlceras, va a haber mal que va a venir sobre todos los egipcios. Y ahora la plaga alcanzó a los hechiceros. Los hechiceros estaban en pie, pero ahora están reconociendo que no había manera de enfrentar al Dios poderoso. Nosotros conocemos y entendemos que la lucha espiritual no es nada fácil.
En Egipto estaba posesionado Satanás con todos sus poderes. Pero Dios, usando a Moisés con poder, libertó a su pueblo. Ahora pensamos nosotros, Israel ya salió de la tierra de Egipto. Salió de la tierra de Egipto. Llegó a Canaán con muchas luchas. Muchos quedaron en el camino, pero muchos llegaron. Ahora, yo veo una historia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, cómo Dios llama a un hombre en una manera especial. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo número 12. Bendito el Señor. Hechos 13, versículo 1 al 12. Dice así la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Ahora, vemos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, escoge a Pablo y a Bernabé. Dijo: apartadlos para la obra que yo los tengo destinados. Esto es maravilloso. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y él fue guiado por el Espíritu Santo. Y al llegar
con un hombre que deseaba escucharlos. Un hombre hechicero también, un hombre hijo del diablo, trataba de estorbar, trataba de impedir que el procónsul oyera la palabra. Y Pablo, bajo la unción, él no convirtió nada para derrotar a aquel demonio, sino que él tomó el nombre del Señor, lo retó, lo sentenció y le dijo: no volverás a ver el sol por algún tiempo. Inmediatamente aquel hombre quedó ciego. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la mano del Señor estaba contra de él. Y dice la Biblia que aquel hombre, el procónsul, viendo la acción del poder de Dios, se maravilló, se gozó y creyó en la doctrina del Señor. Hoy estamos viendo nosotros un mundo lleno de santería, lleno de demonios, donde el Señor en este mundo ha puesto una iglesia para que sea luz en las tinieblas, una iglesia para que anuncie la gloria de Jesucristo. Cierto que nosotros no vamos a convertir ninguna vara en víbora, ni Moisés lo hizo Dios. Nosotros vamos a predicar la palabra. Y Pablo, conociendo las artimañas del demonio, dio la siguiente indicación para los servidores del Señor. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo dijo así en el versículo 10 y al versículo 12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la lucha espiritual es fuerte. Se gana con la fe en Jesucristo. Se gana con la oración. Se gana con el ayuno. Se gana con la obediencia. De esta manera, Dios nos ha puesto para resplandecer, para manifestar su gloria a los principados, a las potestades. Pablo dijo: fortalezcanse en el nombre de Jesús, porque no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino contra el mismo diablo, contra sus potestades que él tiene, sus gobernadores de tinieblas, ejércitos de maldad que hay en el aire. Satanás está derrotado, pero por Cristo. Si nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros también tenemos la victoria, porque es Cristo el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Santiago dio un consejo en el capítulo 4, versos 7 y 8. Esto es lo que dice Santiago en su capítulo 4, versos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Hay poder en Jesús. Resistir al diablo. Y luego dice:
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y el diablo huirá de nosotros. Amén. No va a huir porque nos tiene miedo a nosotros. No. Al que le huye es al que está en nosotros. El apóstol Juan dijo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Ahora nosotros, los que hemos conocido al Señor, el Señor nos sacó del reino de las tinieblas a la luz del reino del Señor. Hoy conocemos que el diablo, su misión siempre ha sido como Jesús lo descartó. El diablo vino a engañar, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero Cristo dijo: yo vine para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Hermanos, nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, versículo 13: por tanto, fíjese bien, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El apóstol Pablo hace un encargo a la iglesia a buscar la armadura de Dios. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos armados, dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tenemos que armarnos. La iglesia es un ejército que tiene que estar entrenado usando las armas. Dijo Pablo a los corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, Pablo habla aquí, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo contrario a la mentira. Nosotros tenemos que servir con verdad al Señor, con todo nuestro corazón, para que podamos nosotros resistir. Vestíos con, fíjese bien, la coraza de justicia. Ustedes conocen lo que es una coraza, es una protección. Si vemos los toreros que entran al ruedo, entra tras ellos un caballero montado en su caballo, pero cubierto por enfrente, una coraza de acero, donde el toro golpea y no hace nada. Pablo recomienda que estemos vestidos con la verdad y con la coraza, con la protección de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos esta coraza, el primer golpe caemos, la primer cornada nos desbarata.
El diablo es tremendo. También dice calzado los pies con el apresto del evangelio, pero de la paz. Nosotros somos llamados para llevar la paz, para compartir la libertad que Cristo nos dio y da a todo aquel que lo recibe, a todo aquel que cree. Pero aquí hay una de las cosas más interesantes que a mí me motiva. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la historia que los hebreos, antes de salir a la guerra, llevaban sus escudos de madera, aforrados de piel. Pero antes de ir a la batalla, mojaban los escudos, los metían al agua. Y cuando salían a la guerra, los flecheros lanzaban esas flechas con fuego, los dardos de fuego, y se impregnaban en el escudo. Pero como estaba mojado, se apagaba. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Así dijo Jesús: ríos de agua viva correrán por sus vientres los que recibieran el poder del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros mojamos nuestro escudo, nuestro cuerpo en la unción del Espíritu Santo, todo ataque del diablo, hermanos, va a caer, va a caer. Y también dice, sobre todo, también tenemos que tomar ese escudo que se llama fe. ¿Sí? Se llama fe. Por la fe yo tengo que creer que Dios está conmigo. En mi casa no tiene por qué haber ruidos. Tengo autoridad si aparece un ruido. Jesús dijo en San Marcos 15, 16, 17, estas señales siguen a los que creen. Todo creyente tiene autoridad de Dios para echar fuera demonios. Tenemos que pensar en eso, hermanos. En la casa, el creyente que está allí tiene que estar con la coraza de fe, ese escudo de protección. Ahora, está también para que puedas apagar los dardos de fuego. ¿Sí? Los dardos de fuego. Cuando hay una hablada mal contra ti, una calumnia contra ti, dan ganas de ir a reclamar, ¿verdad? Dan ganas de ponerse los guantes y ir, pero nosotros no tenemos lucha con carne ni sangre, son demonios. Cuando nosotros estamos recibiendo golpes, no miremos a la persona que nos tira mal, hay que mirar al diablo y decirle: diablo, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida con toda tu mugrera de brujas, brujos, hechiceros, espirituistas, santeros, todo fuera en el nombre de Jesús, fuera. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Dice así Pablo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es lo que vemos que los soldados traen en la cabeza, el casco que protege. Hay que tomar el yelmo de la salvación, dice Pablo, y la espada del Espíritu. No debemos olvidar la espada del Espíritu. Ese escudo a los que creemos, dice la Biblia. Tu palabra me es escudo. Yo tengo que creer la palabra. Es la espada del Espíritu. Ahora, pero yo tengo que hacer algo más. Tengo que orar todo el tiempo. Uno tiene que orar. Un creyente que no ora
es una víctima segura del Satanás. El Satanás mete el desánimo al hermano, a la hermana, para que ya no ore, para que no lea la Biblia, para que empiece a ver cualquier cosa, la empieza a distraer. Pero si nosotros oramos, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida se fortalece. También él pide que se ore por él en su ministerio, porque él sentía el peso que llevaba. Los enfrentamientos espirituales son agotadores para el cuerpo físico. Yo recuerdo, tuve un enfrentamiento con una mujer que era mujer de Satanás. Esa mujer era terrible. Se habían demoniado a 8 pastores y no la podían someter. La enrollaron con una cobija de esas de lana y ella con los dedos la hizo pedazos. Eran 8 ellos, pero resulta que me toca a mí solito. Esa mujer miraba la pared donde estaban los trastes colgados allí y todo se caía. Y el día que se endemonió estando yo solo con ella y su mamá y una hermana de ella, fue terrible ese enfrentamiento. Cuando puse mis manos en ella, cayó al piso. Yo me quedé de pie mirándola. Y sucede que cuando esa mujer está tirada, vino la presencia del Satanás a mi vida y me hizo estremecer de cabeza a pies. Yo temblaba como una jaletina. Yo estaba totalmente turbado por aquella presencia horrible. Cuando yo empiezo a sentir aquello, me hice hacia atrás y le dije: Señor, como le dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, es mejor aquí quedar. Y yo le dije: Señor, si estoy en esto porque tú me mandaste, si tú no estás conmigo, mejor me regreso. Cuando yo me hice para atrás, aquella mujer se levantó para venirse encima de mí como un tigre. Y en ese momento vino la unción de Dios sobre mí. Puse mis manos y cayó. Fue algo terrible. Gritaba, se revolcaba en el piso. Pero yo decía: la sangre de Cristo tiene poder. Fue algo tremendo. El Señor liberó a aquella mujer. 2 horas, hermanos, de trabajo. Cuando era la 1 de la mañana que yo tenía que acostarme a dormir, a descansar, ya no pude dormir. Me la pasé llorando, dándole gracias al Señor y diciéndole: Señor, si no hubiera sido por ti, este demonio me mata. Pero bendito Dios, que al que llama lo respalda. Dios nos ha llamado a todos nosotros. Ahora por eso tenemos que tomar la armadura de Dios. Nosotros estamos predicando y estamos enseñando. Pero dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 1, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 1, versículo 20 y 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo formó un grupo acá en la tierra que se llama iglesia. Una iglesia que recibió autoridad del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y el Señor sometió todas las potestades bajo sus pies. La iglesia, cuando obedece, la iglesia, cuando practica lo que Cristo mandó, es poderosa. Es poderosa. Porque está Cristo en medio para defender, para darnos lo que nosotros necesitamos. Esto hizo Cristo. Veamos, con su muerte, aquí el apóstol Pablo dice en Colosenses, capítulo 2, y el verso 15, dice así el apóstol Pablo. El verso 15, vea lo que hizo el Señor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo creyó que cuando Cristo estaba en la cruz estaba ganando, pero el Señor estaba despojando del poder a todos los principados, a todas las huestes del diablo. Jesús los estaba despojando, ahí pisoteó el Señor el poder de todos los demonios, del mismo diablo. Ahí Cristo logró la victoria con su muerte. Pero esto, veamos lo que dice Hebreos capítulo 2 y el verso número 14. En Hebreos capítulo 2, el versículo número 14. Vean lo que hizo Cristo. Bendito su nombre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo ya lo venció. Pablo se atrevió a decir, con Cristo somos más que vencedores. Solamente, hermanos, tenemos que tomar las indicaciones bíblicas. Hay que orar. Hay que obedecer constantemente a la palabra. Hay que someternos a Dios. Porque Dios nos va a honrar. Él dice, yo voy a honrar al que me honra. Al que me tenga en poco lo voy a tener. Hubo unos hombres que trataron de imitar al ministerio de Pablo. Cuentan los hechos de los apóstoles que Pablo echaba fuera demonios. Y hubo unos que quisieron imitarlo, 7 hombres, y fueron a querer echar fuera un demonio. Y le dijeron a aquel hombre, en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica, te mandamos fuera. Y los demonios le dijeron, ¿tú quién eres? A Jesús lo conocemos. Pablo sabemos quién es. Pablo era un hombre santo, obediente a la palabra. Y por eso el diablo lo reconocía. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que someternos. Dios nos va a ayudar. Hay mucha gente que está en la esclavitud y siempre el poder del demonio va a estar haciendo frente. Pero si nosotros vamos a proclamar la palabra, tenemos la promesa de echar fuera demonios, hermanos, en el nombre de Jesús. Y tenemos que arrebatarle vidas al diablo en el nombre de Jesús. Satanás estorba en todas partes, en cada lugar donde he llegado para abrir una obra.
Hermanos, no ha sido fácil. He visto la mano de Dios, pero también ha habido que pagar un precio. Se paga un precio. No es fácil esto. Nosotros estamos predicando en los lugares, pero también estamos sintiendo necesidad de que el pueblo ore, no solo por mí, por todos los que están predicando el evangelio. Hay pastores que están amenazados, pero que siguen con valor adelante. Siguen. Nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo, no solo aquí en la iglesia, ir por los lugares. Me dijo una hermana: hermano, ni vaya a predicar al municipio de Yecuatla porque hay mucha hechicería. Pues ya fuimos, y ya el Señor está salvando gente, ya el Señor se está manifestando. Nosotros vamos a continuar y vamos a seguir predicando por las redes sociales, para que aquellos que nos ven, que conocen a Jesucristo, se fortalezcan en Cristo y que se levanten a pelear la batalla, que hay que quitarle almas al diablo, que hay que orar por los enfermos para que sanen. Hay que orar por aquellos que están escuchando, por aquellos que no saben del evangelio. Y yo recomiendo a los que ya conocen a Cristo, congréguense, que apoyen a sus pastores, levantando cada día el nombre de Jesús en unidad. También los que me miran y me oyen y no se han congregado en ninguna parte, busquen una iglesia evangélica donde se hable la Biblia, donde se enseña el poder del Cristo que murió y resucitó y está vivo y vive para siempre. Nosotros, ese es nuestro trabajo. Así que vamos a seguir orando para que el nombre de Jesús siga siendo glorificado. El poder de Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Debemos renovar nuestra fe. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, porque esto es lo que nos toca, dar gracias en todo, porque esta es su voluntad. Dios amado, en el nombre de Jesús, yo exalto tu nombre como el Dios que vives, como el Dios que tiene todo el poder, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que rompe las ataduras del diablo. Oh, hay poder en Cristo, hay poder en el Cristo resucitado, en el Cristo que vive, en el Cristo que reina. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Padre, bendice a tu iglesia, afirma a mis hermanos, afirma a mis hermanas, levanta hombres, mujeres con unción de tu Espíritu Santo, para que cada uno testifiquemos, hablemos de tu grandeza, Señor. Te pido por los que nos están mirando a través de las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube, Señor. Tu gracia sea con ellos. Esa familia que está, Señor, con problemas, Señor, te pido que tu paz llegue a ellos, tu salvación, Señor, tu poder eche fuera las fuerzas del infierno. Señor, esos jóvenes que están en la drogadicción, que están en la prostitución, ruego que los salves, ruego que los bendigas, ruego que tu nombre se glorifique en ellos. Te pido, Señor, que bendigas a nuestro municipio de Juchique de Ferrer, que bendigas a nuestro estado de Veracruz, que bendigas a nuestro México, a su gobierno, Señor. Rogamos que tu gracia, tu poder se mueva para la gloria de tu nombre. Señor, sigue salvando vidas, sigue sanando enfermos, sigue fortaleciéndonos a todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitir que compartamos tus beneficios a toda la gente. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que haces en la vida de nosotros. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Dios, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Amén. Amén. Solo quiero invitar a los que nos miran y tienen necesidad, en sus notificaciones infórmenos para que estemos orando
por ustedes. Dios nos bendiga.